Comunicado de la Quejilá Virtual Mundial. Congregación Talmidín de Yashua, aprendiendo Torah. Escucha, casa de Efraín, escucha, casa de Yahudá. Arrepiéntete, el regreso de Yahshua HaMashiach es inminente. Regresa a la Torah de Yahweh. Shabbat Shalom a todo el pueblo de Israel. Shabbat Shalom a todos los miembros de nuestra red social Quejilá Virtual Mundial, Congregación Talmidín de Yashua, aprendiendo Torah. Amados Sajín, amadas Sajoyot, hoy es 2 de agosto de 2013 por el calendario greco-romano. La administración de hoy lleva por título La parábola del sembrador. Amados Sajín y amadas Sajoyot, la misión que me encomendó Yahweh es la de llevar al redil a las ovejas perdidas de Israel. Esta misión consiste en compartir su palabra y hacerlo de forma gratuita. Yahweh me dio su Ruach HaKodesh para que tenga sabiduría y con esta sabiduría poder hacerles ver a ustedes la verdad. Pero para que ustedes puedan ver la verdad, tienen que estar en el camino correcto, tienen que vivir en total y extrema Kedushá. No pueden ser ignorantes en la Tanaj, no pueden escoger el camino errado que lleva a la perdición. Vayamos por favor a Matillahu, Mateo, capítulo 22, pasuk 29. Matillahu, Mateo, capítulo 22, pasuk 29. Dice así la palabra de Yahweh. Yahshua les respondió: la razón por la cual van por camino errado es porque son ignorantes del Tanaj y del poder de Yahweh. Yahshua hizo el sacrificio más grande que ha existido. Él es el único, Él es Yahweh. Él entregó su vida y murió en la estaca de ejecución para darnos la oportunidad de salvarnos de la condenación eterna.
En tus manos está el no pisotear la preciosa sangre que derramó Yahshua HaMashiach. Obedécele y serás salvo. Lamentablemente muchos prefieren rechazar a Yahshua, prefieren disfrutar de la vida mundana. Al final, los transgresores de la Torá serán condenados. ¿Quieres esto para ti? Los que están viviendo en total y extrema Kedushá deben estar firmes en la roca para no caer, y deben saber algo. Quizás tú, que eres un fiel talmid de Yahshua, no sabes algo muy importante, y tienes que tener mucho cuidado para no fallarle a Yahweh. Vayamos por favor a 1 Corintios capítulo 3 pasuk 16. 1 Corintios capítulo 3 pasuk 16. Dice así la palabra de Yahweh. ¿No saben que son templo de Yahweh y el Ruach HaKodesh vive en ustedes? Tú no has escogido a Yahshua. Yahshua te ha escogido a ti. Recuérdalo. Si Yahshua nos ha escogido, no podemos fallarle. Si alguien le falla, está cometiendo apostasía. Amados Sajín, amadas Sajoyot, elevemos una tefilá a Yahweh antes de comenzar a escuchar las palabras de Yahshua sobre la parábola del sembrador. Después comenzaremos con la administración y analizaremos el mensaje de Yahshua HaMashiach. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Abacados, te doy toda rabá por tener el privilegio una vez más de poder escuchar tu mensaje, Abba. Toca el corazón de los que son talmidín de Yahshua, de los cristianos, para que entiendan. Abacados, ábreles el entendimiento para que regresen a tu Torá, a tu palabra, Abba. Muchos prefieren amar al mundo y a ti te rechazan. Abacados, toca el corazón de los cristianos, que ellos tengan interés en conocer la verdad, para que esa venda que tienen puesta se caiga y puedan conocer tu palabra, Abacados. Abacados, te lo pido en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, pues vamos a escuchar ahora las palabras de Yahshua, la parábola del sembrador. Pongan mucha atención a sus palabras. Pongan mucha atención y pídale al Ruach HaKodesh, pídanle al Ruach HaKodesh que les dé entendimiento, porque sin entendimiento, sin sabiduría, no entenderán nada de nada. Muy bien. Vamos a escuchar las palabras de Yahshua. Un sembrador salió a sembrar. Una parte de su semilla cayó en el camino y fue pisoteada. Y las aves se la comieron. Otra parte cayó en las piedras. Y cuando esta semilla brotó, se secó por la falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos. Y al nacer junto con los espinos, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra. Creció y dio un excelente fruto. 100 granos por semilla. Maestro, ¿por qué hablas en parábolas cuando te escucha la gente? Para que viendo no vean, y por más que oigan no entiendan. Esto es lo que quiere decir la parábola. La parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje. Pero entonces viene el diablo y se los quita del corazón para que no crean y no se salven. La que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba, ellos fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan.
Pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres poco a poco los ahogan, de modo que no dan fruto. La semilla que cayó en buena tierra representa a las personas que con buen corazón escuchan y obedecen el mensaje, y permaneciendo firmes dan fruto. Amado Sajín, amada Sajoyot, hemos escuchado y hemos visto las imágenes de esta película en donde habla Yahshua. Hemos escuchado sus palabras. Vamos a analizarlas. Vayamos por favor a Matillahu, Mateo, capítulo 13, Pasuk 1. Matillahu, Mateo, capítulo 13, Pasuk 1. Dice así la palabra de Yahweh. Aquel mismo día, Yahshua salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Pero se reunió con una gran multitud alrededor de él, tanta que se subió a un bote y se sentó, mientras la gente se quedó en la orilla. Y les habló muchas cosas por medio de parábolas. Un campesino salió a sembrar sus semillas. Bueno, voy a hacer un inciso aquí. No pierdan de vista a Matillahu, por favor. Vayamos a Yohanan Juan, capítulo 15, Pasuk 16. Yohanan Juan, capítulo 15, Pasuk 16. Dice así la palabra de Yahweh. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y yo los he preparado para que vayan y den fruto, y fruto que permanezca, para que cualquier cosa que pidan al Padre en mi nombre, Él se la dé. Esto significa que si un moré, un talmid de Yahshua, no produce fruto que permanezca, su petición no será oída por Yahweh. Tengan en cuenta que el fruto principal es obedecer. Vayamos ahora, por favor, a 1 Corintios, capítulo 16, Pasuk 13 al 14. 1 Corintios, capítulo 16, Pasuk 13 al 14. Dice así la palabra de Yahweh. Permanezcan alerta, en pie, firmes, compórtense responsablemente y sean fuertes. Que todo lo que hagan sea hecho en amor. Este campesino somos los verdaderos talmidín de Yahshua. Este campesino del que habla Yahshua, somos los verdaderos talmidín de Yahshua. Somos los verdaderos morín que anunciamos la verdad de Yahshua. Compartimos el mensaje de Yahshua tal cual le agrada a él. Vayamos por favor nuevamente a Matillahu, Mateo capítulo 13, Pasuk 4. Matillahu, Mateo capítulo 13, Pasuk 4. Dice así la palabra de Yahweh. Y al sembrar, algunas semillas cayeron junto al camino, y los pájaros vinieron y se la comieron. Cuando hablamos sobre la verdad de Yahshua, muchos no quieren escuchar, rechazan la palabra. Pasuk 5. Otras semillas cayeron entre partes rocosas, donde no había mucha tierra. Esta semilla brotó muy pronto, porque la tierra no era profunda. Pero al salir el sol, quemó las plantas ya jóvenes, y como sus raíces no eran profundas, se secaron. Muchos morín enseñan la palabra, pero ahí la dejan, y no atienden a las ovejas de Yahweh. Entonces el mensaje se evapora, desaparece por falta de atendimiento. Pasuk 7. Otras semillas cayeron entre espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Muchas veces damos el mensaje de Yahweh, pero el enemigo pone confusión entre los que oyen y entonces no entienden nada de nada. El mensaje no ha servido para estas personas. Así es. Muchas veces el mensaje no sirve porque lo rechazan, porque el enemigo pone confusión. Entonces no ha servido de nada ese mensaje. Ahí está, pero
hay confusión, no entienden nada. Pasuk 8. Pero otras cayeron en buena tierra y dieron buena cosecha, 100 veces, 60 veces o 30 veces de lo que se había sembrado. Cuando los verdaderos morín damos un mensaje y es escuchado y entendido, es porque quienes escuchan tienen el Ruach HaKodesh. Entonces este mensaje es compartido y así se ganan muchas almas para Yahshua. Pasuk 9. Los que tienen oídos, que oigan. Yahshua dice que el que tiene oídos, que oiga. Que escuchen la buena enseñanza inspirada por el Ruach HaKodesh. Que escuchen este mensaje porque será de gran verajot para su vida. Habrán grandes bendiciones. Pasuk 10. Después los talmidín se acercaron a Yahshua y le preguntaron, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Buena pregunta. Veamos la respuesta de Yahshua. Pasuk 11. Y respondió, a ustedes les ha sido dado conocer los secretos del reino de Yahweh, pero a ellos no les ha sido dado. Yahweh nos ha revelado muchas cosas y los verdaderos morín las compartimos, pero hay muchas personas que no quieren oír, rechazan la verdad. Pasuk 12. Porque al que tiene algo se le dará más y tendrá mucho, pero al que nada tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Yahshua nos deja un mensaje muy claro. Los que estamos viviendo en total y extrema Kedushá, tenemos el Ruach HaKodesh, y el Ruach de Yahweh, el Ruach HaKodesh, pone en nosotros sabiduría. Tenemos emuná, que es creer, confiar y obedecer. El verdadero talmid de Yahshua se alimenta de la palabra de Yahweh todos los días. Así, el Ruach HaKodesh aumenta nuestra sabiduría, pero la persona que rechaza vivir en total y extrema Kedushá no tiene nada porque ama al mundo y las cosas del mundo. Vayamos por favor a Yohanan Aleph, Primera de Juan, capítulo 2, pasuk 15. Yohanan Aleph, Primera de Juan, capítulo 2, pasuk 15. Dice así la palabra de Yahweh. No amen al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Continuemos, amados Sajín, amadas Sajoyot, en Matillahu, Mateo, capítulo 13, pasuk 13. Por eso les hablo por medio de parábolas, dice Yahshua, porque ellos miran y no oyen, oyen y no escuchan, ni atienden. No escuchan ni atienden. Vayamos por favor a Josué, capítulo 1, pasuk 8. Josué, capítulo 1, pasuk 8. Dice así la palabra de Yahweh. Sí, guarda este libro de la Torá en tus labios y medita en él día y noche, para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él. Entonces tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. Amados Sajín, amadas Sajoyot, siempre les estoy diciendo que estudien, que reflexionen y mediten constantemente en la Escritura. Si son obedientes a la palabra de Yahweh, el Ruach HaKodesh le dará más revelaciones y lo entenderán todo. Si meditas de día y de noche la palabra de Yahweh, llegarás a soñar todas las noches con los Kiddet HaKodesh, las Escrituras Sagradas. Entonces es cuando el Ruach HaKodesh te da sabiduría. Así todo lo puedes entender. Así es, así todo lo puedes entender. Yahweh te revelará todo lo que le pidas. Recordemos este pasuk. Yohanan, Juan, capítulo 15, pasuk 16. Yohanan, Juan, capítulo 15, pasuk 16. Dice así la palabra de Yahweh. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, y yo los he preparado para que vayan y den fruto, y fruto que permanezca, para que cualquier cosa que pidan al Padre en mi nombre, Él se la dé. Amén. A esto se refiere cuando Yahshua nos dice, pide y te daré. Yahshua no se refiere a riquezas materiales. Debes saber que si no estudias y no eres obediente, lo poco que sabías lo vas a ir perdiendo. De ahí que hayan tantos lobos disfrazados de cordero, los líderes de las quejilot mesiánicas que aceptan diezmo y ofrenda,
y los falsos morín que cobran por enseñar, inclusive vendiendo hasta las tefilot. Tremendo. Y el problema es que las personas que elijan seguir a estos lobos disfrazados de cordero se perderán porque son engañados. ¿Qué significa este pasú? Está muy claro. Cuando tenemos el Ruach de Yahweh lo entendemos perfectamente. ¿Por qué Yahshua habla en parábolas? Pues precisamente por lo que he comentado anteriormente. Lo hace así para que los que tengamos el Ruach HaKodesh lo entendamos. Pero quienes no lo tienen no entienden nada de nada. Para que no entiendan. ¿Quieres entender el mensaje de Yahshua? Repito la pregunta. ¿Quieres entender el mensaje de Yahshua? Demuéstrale tu amor y tu fidelidad, obedeciendo sus misbot, obedeciendo sus mandamientos. Vive en total y extrema kedushá. Entonces Yahweh te dará el Ruach HaKodesh. Así es, amados Sajín y amadas Sajoyot. Viviendo en total y extrema kedushá, Yahweh te dará el Ruach HaKodesh. Amén. Aleluya. Sigamos en Matillahu, Mateo, capítulo 13, Pasuquín 14. Dice así la palabra de Yahweh. Esto es, en ello se cumple la profecía de Yesayahu, que dice, por más que permanezcan escuchando, nunca entenderán. Por más que permanezcan mirando, nunca percibirán. Pasuk 15. Porque el corazón de esta gente está entumecido. Con sus oídos escasamente oyen. Han cerrado sus ojos, como para no ver con ellos, ni oír con sus oídos, para no entender con sus corazones, y hacer teshuvá, para que yo los pueda sanar. ¿Se dan cuenta? Al rechazar el vivir en total y extrema kedushá, no tienen nada. Ellos aman al mundo, no aman a Yahweh. Yahshua dice claramente que muchos no hacen teshuvá. De ahí que siempre les digo que ustedes mismos pueden hablar con Yahweh directamente. Hagan teshuvá, arrepiéntanse de sus pecados, pidan perdón a Yahweh. No pidan que los verdaderos talmidín de Yahshua seamos intermediarios. No, el único intermediario es Yahshua. Muchos siguen sin entender. Muchos siguen sin entender. Volvamos a leer el Pasuk 15 y así lo podemos analizar. Porque el corazón de esta gente está entumecido, con sus oídos escasamente oyen, han cerrado sus ojos como para no ver con ellos, ni oír con sus oídos para no entender con sus corazones, y hacer teshuvá para que yo los pueda sanar. Vayamos por favor a Yesayahu, Isaías, capítulo 6, Pasuquín del 9 al 10. Yesayahu, Isaías, capítulo 6, Pasuquín del 9 al 10. Dice así la palabra de Yahweh. Él dijo, ve y di a este pueblo, sí, ustedes oirán, pero no entenderán. Ustedes ciertamente verán, pero no percibirán. Pues hace insensible el corazón de este pueblo grosero, y sus oídos sordos para oír, y sus ojos ellos han cerrado, por si acaso vean con sus ojos y oigan con sus oídos, y entiendan con sus corazones, y sean convertidos ellos, puedan hacer teshuvá y ser sanados. ¿Se dan cuenta? Lo vuelvo a decir, muchos piden tefilá por todos los problemas que tienen, y no hacen teshuvá, no se arrepienten, no piden perdón a Yahweh, no hablan con Yahweh directamente. Eso está ocurriendo, y lo vemos en la Kehilá, cuando se ponen en contacto con nosotros y nos piden tefilá. Nosotros hacemos tefilá por los talmidín de Yahshua. Hacemos tefilá por la casa de Efraín, por la casa de Yahudá, por los enfermos. Pero ustedes son los que tienen que pedirle perdón a Yahweh por sus pecados. No pidan que nosotros seamos los intermediarios. Ustedes pueden hacerlo, hablar con Yahweh directamente y pedirle perdón. Sigamos, por favor, en Matillahu, Mateo, capítulo 13, Pasuk 16. Matillahu, Mateo, capítulo 13, Pasuk 16. Dice así la palabra de Yahweh. Pero ustedes, bendecidos son sus ojos porque ellos ven, y sus oídos porque ellos oyen. Así es. Si estamos viviendo en total y extrema kedushá, Yahweh nos bendice y nos da el Ruach HaKodesh para que podamos entender.
Pasuk 17. Sí, en verdad les aseguro que muchos profetas y muchos sadiquín quisieron haber visto esto que ustedes están viendo y no lo vieron. Quisieron haber oído esto que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Yahweh tenía muchas cosas escondidas en el tiempo de los Neviín, los profetas. A ellos les hubiera gustado saber en su tiempo lo que sabemos hoy. Yahweh revela sus cosas en cada tiempo. Vayamos por favor a Mashiach Lehin, Hechos, Pasuk 1. Dice así la palabra de Yahweh: Querido Teófilo, en el primer libro escribí acerca de todas las cosas que Yahshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que, después de dar instrucciones por medio del Ruach HaKodesh a los emisarios escogidos por él, fue elevado al cielo. Después de su muerte se mostró a ellos y dio muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante un periodo de 40 días, ellos le vieron y les habló acerca del reino de Yahweh. En una de estas reuniones, él les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran a lo que el Padre había prometido, y oyeron de él. Porque Yohanan acostumbraba sumergir a la gente en agua, es hacer tevilá. Pero en unos días ustedes serán sumergidos en el Ruach HaKodesh. Cuando estaban juntos, le preguntaron: Adón, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Él les respondió: Ustedes no necesitan saber los tiempos o la fecha. El Padre ha guardado esto bajo su propia autoridad. ¿Se dan cuenta? Yahshua no les dijo nada a sus talmidín. Ellos no necesitaban saber cuándo iba a ocurrir todo. Sin embargo, ahora sí se nos ha sido reveladas muchas cosas. Vayamos por favor a Devarim, Deuteronomio, capítulo 29, Pasuk 29. Devarim, Deuteronomio, capítulo 29, Pasuk 29. Dice así la palabra de Yahweh: Las cosas que están escondidas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, pero las cosas que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos observar todas las palabras de la Torá. Amén, aleluya. Toda Rabá, Abacados. Vayamos por favor a Daniel, capítulo 12, Pasuk 4. Daniel, capítulo 12, Pasuk 4. Dice así la palabra de Yahweh: Pero tú, Daniel, guarda estas palabras secretas y sella el libro hasta los tiempos del fin, hasta que muchos sean enseñados y el conocimiento sea aumentado. Amén. Amados Ajín, amadas Ajoyot, ya este tiempo llegó. Lo que hemos leído en Daniel 12:4, hasta que muchos sean enseñados y el conocimiento sea aumentado, ya este tiempo llegó. Esta profecía se ha cumplido. Los verdaderos talmidín de Yahshua estamos siendo enseñados y nuestro conocimiento está siendo aumentado. Esto es tener la sabiduría que nos da el Ruach HaKodesh. Vayamos un pasuk anterior, el de Daniel 12:3. Vamos a Daniel 12:3. Dice así la palabra de Yahweh: Y los sabios resplandecerán como la brillantez del firmamento, y muchos de los justos como las estrellas por siempre y para siempre. Vamos a repetir el pasuk. Y los sabios resplandecerán como la brillantez del firmamento, y muchos de los justos como las estrellas por siempre y para siempre. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, amados aquí, amadas Ajoyot? Ya este tiempo ha llegado. Estamos siendo enseñados. Nuestra sabiduría aumenta. Pero claro, esto ocurre cuando estamos viviendo en total y extrema kedushá. Somos fieles a Yahshua, pero hay muchos lobos disfrazados de cordero. Tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Deben saber que los que no guarden Torá serán condenados. Así es. Vayamos a Matillahu, Mateo capítulo 25, Pasuk 46. Matillahu, Mateo, capítulo 25, Pasuk 46, en el Brit Hadashah, el pacto renovado. Dice así la palabra de Yahweh: Ustedes irán a castigo eterno, pero aquellos que guardaron la Torá irán a vida eterna. ¡Aleluya! Y esto lo leemos en el Brit Hadashah, en el pacto renovado.
En Matillahu, Mateo, capítulo 25, pasuk 46. Ustedes irán a castigo eterno, pero aquellos que guardaron la Torá irán a vida eterna. Amén, aleluya, Baruch Hashem Yahweh Sebaot. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, amados aquí, amados Ajuyot? Bueno, hemos analizado lo que Yahshua nos quiso decir en la parábola del sembrador. Pero vamos a leer, vamos nuevamente, por favor, a 1 de Corintios, capítulo 3, pasuk 16. 1 de Corintios, capítulo 3, pasuk 16. Dice así la palabra de Yahweh. ¿No saben que son templo de Yahweh y el Ruach HaKodesh vive en ustedes? Amén, aleluya. Ya saben todos ustedes que Yahweh no está en los templos hechos por manos de hombre. Pero aquí tenemos este mensaje. ¿No saben que son templo de Yahweh y el Ruach HaKodesh vive en ustedes? Yahweh habita en nosotros. Él no habita en templos hechos por manos de hombre. No está en las iglesias católicas, no está en las iglesias evangélicas, no está en las sinagogas, no está en las quejilot mesiánicas. Evidentemente no está en las mezquitas. Está en nosotros. Él habita en nosotros. Si nosotros le aceptamos, evidentemente, y obedecemos sus mandamientos y vivimos en total y extrema kedushá. Amados Ajín, amadas Ajoyot, analicen este mensaje. Va a estar también en forma escrita. Va a estar en vídeo, en audio y en forma escrita. Analícenlo, compartan el mensaje. Y les recuerdo que tenemos muchas ministraciones grabadas. Descarguen los audios, cópienlo, compártanlo, regálanlo. Tienen que regalarlo. Regalen los audios. No se les ocurra a nadie venderlo. Porque si venden algún audio de mis ministraciones, Yahshua los condenará. No se les ocurra. Grábenlo, descárguenlo, cópienlo y los regalan, los comparten gratuitamente. Espero que este mensaje les haya tocado el corazón, les haga reflexionar, meditar, y los que están en el camino errado enderezcan la senda para que puedan estar con Yahshua en la nueva Jerusalén. Amados Ajín, amados Ajayot, que Yahweh los bendiga, los cuide y los guarde. Shabbat Shalom. Shalom. Urakosh.